Funciones en C++. Una función es una especie de caja a la que le mandamos datos, hace algún cálculo y nos regresa algún valor. O bien puede ser una caja a la que le mandamos datos, hace algún proceso, tal vez muestre algo en la pantalla, pero no nos regresa un valor como resultado. Ya hemos usado funciones. Por ejemplo, aquí tenemos la función power, a la que le mandamos dos datos, la x y la n, y nos regresa como respuesta x elevado a la n. Si usamos power con la variable y es igual a power de x a la n, la variable y recibe el valor de x elevado a la n. Otro ejemplo es la función sqrt. En la función sqrt le mandamos x, calcula la raíz cuadrada y nos regresa como respuesta la raíz cuadrada de x. Fíjate cómo la mandamos llamar. Y es igual a la raíz cuadrada de x, por lo tanto y toma el valor que regresa la función. Ahora, si necesitas alguna función que no exista en C++, tú puedes crear tu propia función. Vamos a ver un ejemplo. Supón que necesitas una función que calcule el área de un rectángulo. Para calcular el área de un rectángulo necesitas conocer su largo y su ancho. Estos son los datos que la función necesita saber para poder regresarnos como respuesta el área del rectángulo. Vamos a ver cómo se escribe esto en C++. Voy a decir que la función se llama calculaarea, que va a recibir como parámetro un largo y un ancho, a esto se le llama parámetros, y dentro hace un proceso, declara una variable para calcular el área, calcula el área como largo por ancho y después regresa como respuesta el área que calculó. El return especifica el valor de retorno y el tipo del valor de retorno se especifica en esta parte de aquí. Aquí hay otro ejemplo. Supón que necesitamos una función que dibuje una línea de asteriscos de la cantidad de asteriscos especificados por la variable largo. ¿Cómo se escribe esto en C++? La función se llama dibuja línea, recibe como parámetro un largo y aquí hay instrucciones que me permiten asegurar que se escribe esta cantidad de asteriscos en una línea. Esta función no me regresa un dato, por eso es que no tiene un estatuto return. Y para especificar que no tiene un valor de retorno se usa la palabra void. Un ejemplo más, supón que necesitamos una función que escriba algunos títulos. No necesito darle ningún dato ni me va a mandar nada como respuesta porque los títulos son fijos. Esto en C++ se escribe de esta manera. La función se llama escribe títulos. Como no tiene valor de retorno, le pongo void aquí y como no tiene parámetros, dejo esto en blanco. Los paréntesis tienen que ir, pero no lleva nada en medio. Y dentro de las llaves escribo todos los títulos que necesite escribir. Vamos a ver cómo es el formato. En general, una función tiene un encabezado y un cuerpo de la función. En el encabezado, la primera palabra se refiere al tipo del valor de retorno. Si la función regresa un entero, ponemos int. Si regresa un char, ponemos char. Si no regresa nada, ponemos la palabra void. Después viene el nombre de la función. El nombre es un identificador y lo que se recomienda es que sea un nombre que diga lo que la función hace. Después tenemos los parámetros. Los parámetros puede ser ninguna, una o más variables separadas por una coma y esto representa los datos que le mando a la función para trabajar con ella. ¿Para qué quiero las funciones? Bueno, pues para dividir el programa en secciones. Esto es muy útil hacer esto cuando necesito ejecutar varias veces alguna sección de código para la que solo cambian algunos datos y para eso pues uso los parámetros. Pero también es útil para estructurar mejor el programa. ¿En qué orden se ejecutan las funciones? Bueno, en C++ siempre el main se manda a llamar de manera automática cuando se inicia el programa. Las otras funciones solo se ejecutan cuando se mandan llamar. O sea que si una función nunca se manda a llamar, nunca se ejecuta. Para poder en C++ llamar a una función, la función tiene que estar declarada antes de donde la estás mandando llamar. ¿Cómo mando llamar a una función? Bueno, pues la forma general es que pongo el nombre de la función y los parámetros que requiero. Si la función tiene valor de retorno, necesito llamarla de manera que el valor de retorno sea recibido por una variable, como lo especifico aquí.
Si la función no tiene valor de retorno, solamente la llamo. Vamos a ver el ejemplo. En este programa estamos mandando a llamar a las funciones que definimos en los ejemplos anteriores. Aquí se manda a llamar escribe títulos y en esta parte solo se escribe la llamada de la función porque no tiene valor de retorno. Nota que sí tengo que poner los paréntesis. Después pide el largo, pide el ancho, tiene sus variables y manda a llamar a la función que calcula el área. Al llamar a la función que calcula el área le manda el largo y el ancho y cuando la función que calcula el área nos regresa una respuesta, esa respuesta se guarda en la variable AreaRect. Luego el programa puede mostrar en la pantalla AreaRect. Finalmente, tengo otra llamada a otra función que era la de dibuja línea. En este caso quiero que dibuje 20 asteriscos, por lo tanto le mando un 20 como parámetro. Nota la diferencia. Estas dos funciones se mandan llamar solo con el nombre y los parámetros y esta se manda llamar poniendo antes una variable igual a la llamada, de manera que el valor que regresa se le ponga aquí. Estas dos funciones no tienen valor de retorno y esta sí lo tiene. Vamos a ver esto un poco más detallado de manera gráfica. Aquí está la llamada de la función. Cuando yo mando llamar a una función, lo primero que ocurre es que los valores de las variables se pasan, se copian hacia los parámetros que tiene la función. Entonces el valor de x se pasa a la variable largo y el valor de y se pasa a la variable ancho. Una vez que pasó esto, el control del programa se pasa a la función y se ejecuta estatuto por estatuto. Se crea una variable área, después se calcula el resultado del área y después viene la instrucción return de área. El área que se calculó se regresa como valor de retorno de la función y entonces este valor se copia y se sustituye en el lugar en el que la función fue mandada a llamar. Este valor al final se pasa o se asigna a la variable AreaRect porque eso es lo que dice esta línea. Algunos conceptos adicionales acerca de variables locales y globales. Una variable que se declara afuera de las funciones se llama variable global y esto significa que se puede usar dentro de todas las funciones del programa. Al ejecutar el programa se crea desde el inicio y permanece hasta que el programa se termina. Por lo tanto, si se usa en el main y después se usa en una función, la variable sigue conservando su valor. Por otra parte, cuando declaro una variable adentro de una función, se trata de una variable local y solo la puedo usar dentro de dicha función. Cuando estoy ejecutando el programa, al entrar a la función se crea la variable local y cuando termina de ejecutarse la función, la variable local se destruye. Una recomendación es no utilizar variables globales en nuestros programas, sino más bien comunicar nuestra función main con las otras funciones a través de parámetros y valores de retorno. Nos falta explicar algunos detalles sobre el estatuto return. Ya dijimos que se usa para especificar el valor de retorno de una función. Ahora, cuando la función ejecuta el return, en ese momento la función termina y el valor que tenga especificado se regresa como valor de retorno al lugar en el que esa función fue mandada a llamar. Si la función es void, pudiera tener un estatuto return, pero sin datos después, por ejemplo aquí, return punto y coma. O bien, una función void puede no tener un estatuto return. Una función que no es void, en cambio, tiene que tener al menos un estatuto return, porque al decir que no es void, significa que tiene que regresar un valor, y ese valor pues lo tengo que especificar con el return. Ahora, una función pudiera tener más de un return, por ejemplo, en la parte del if y en la parte del else, pero acuérdate que al ejecutar el return en ese momento se va a regresar, se va a salir de la función y se va a ir a donde fue mandada a llamar. Entonces, aunque tenga más de un estatuto return, solamente se ejecuta uno.